El aire en el distrito de los fundidores era espeso y ácido. Respirar era como beber veneno poco a poco. Andrés caminaba con la cabeza gacha, evitando charcos de un líquido verdoso que nunca parecía secarse. A sus 65 años, cada paso sobre el extraño suelo de Caros le recordaba que no era su hogar. Su hogar había sido la tierra, un lugar de cielos azules y recuerdos dorados, ahora reducido a una fotografía descolorida en su modesto taller. La viudez lo había traído aquí, huyendo de un dolor que no podía soportar en el mismo lugar donde todo le recordaba a ella. Un grito áspero cortó la niebla tóxica. Andrés alzó la vista. Un soldado de la Guardia Imperial, con su armadura gris y su rostro serio, arrastraba de unas cadenas a una figura encorvada. La persona, sin duda una mujer por la delgadez de sus brazos, llevaba la cabeza cubierta por un saco de yute burdo. Los grilletes alrededor de sus muñecas le hacían heridas en la piel. El soldado tiraba de la cadena con desprecio, escupiendo insultos que hablaban de basura y desecho. Andrés había visto brutalidad en Caros. Era la moneda común. Pero aquello le pareció especialmente sórdido. Algo dentro de él, un rescoldo de humanidad que creía apagado, se encendió con una llama fría y furiosa. Sin pensarlo, se interpuso en el camino del soldado. ¿A dónde la llevas? La voz de Andrés sonó más firme de lo que se sentía. El soldado se detuvo, sorprendido por la interrupción. Sus ojos entrecerrados escudriñaron al humano viejo y vestido con harapos. Al vertedero del norte. Ahora aparta, humano. No tengo tiempo para tus preguntas. Andrés sintió un escalofrío. El vertedero del norte no era un lugar, era una sentencia. Un páramo tóxico donde la basura de toda la capital se amontonaba hasta formar montañas podridas. ¿Al vertedero? ¿Se refiere al lugar de la basura? ¿Por qué? Porque es basura, por eso. Era una concubina del emperador Kryn. Pero ya está gastada, usada. Su majestad se aburrió de ella. Las órdenes son tirarla con el resto de desechos. Así que mueve tus viejos huesos, contestó el soldado. La frialdad de las palabras golpeó a Andrés con más fuerza que un puño. Miró la figura encogida, la sacudida que le recorría el cuerpo bajo el saco. No era una persona, era un mueble roto que se llevaba a la chatarrería. La compasión, un sentimiento casi extinto en él, brotó como un manantial en el desierto. ¿Me la vendería? La pregunta salió de sus labios antes de que su mente pudiera detenerla. El soldado soltó una carcajada seca, un sonido como piedras chocando. ¿Vendértela? ¿Estás loco, viejo? ¿Quién compra una mujer usada? Ustedes los humanos sois realmente extraños. Andrés no se rió. Su bolsillo estaba casi vacío, pero su determinación de repente estaba llena. Diga un precio, lo pagaré. El soldado dejó de reír. Sus ojos calcularon. Aquel humano idiota le estaba ofreciendo dinero gratis. Desobedecer una orden directa era un riesgo, pero ¿quién iba a echar de menos a un desecho? Y menos aún en el vertedero. Bueno, una concubina usada no vale nada. $1 espacial, ni un centavo menos. Andrés metió la mano en el bolsillo. Sacó 3 billetes, arrugados y sucios. Eran todo lo que tenía para comer esa semana. Tome 3. No quiero que se sienta insultada por valer solo 1. El soldado arrebató las monedas con una sonrisa burlona. Sin decir una palabra, desabrochó las cadenas de las muñecas de la mujer y las arrojó a los pies de Andrés. Luego, escupió al suelo y se marchó, riendo entre dientes por el negocio que había hecho. Andrés se quedó solo en la calle neblinosa, con la figura silenciosa y temblorosa frente a él. Se arrodilló con un gruñido, sus rodillas protestando. Con manos que intentaban ser firmes, desató los nudos del saco que inmovilizaba la cabeza. Pero entonces, una voz, un susurro quebrado y aterrado,
surgió desde dentro. No, por favor, aquí no. Andrés se detuvo. La voz era joven, cargada de un pánico absoluto. «Está bien», murmuró él, su voz tan suave como podía. «Está bien. Vamos a mi taller. Está cerca. Nadie te hará daño». La guió con un toque ligero en el hombro. Ella no se resistió, pero caminaba como un autómata, encogida, esperando en cualquier momento el golpe o el insulto. Andrés la llevó a través de una puerta corroída y la hizo entrar en un espacio pequeño y abarrotado. Olía a metal, a aceite y a la simpleza de una vida solitaria. Era su refugio desde que llegó a Caros. Cerró la puerta con llave. La seguridad del lugar pareció permearla un poco. Se mantenía de pie en el centro de la habitación, los brazos cruzados sobre el pecho, la cabeza aún cubierta, un monumento a la miseria. Con mucha calma, Andrés se acercó de nuevo. «Voy a quitarte esto. Ya no lo necesitas». Ella retrocedió un paso, un movimiento instintivo de terror. Debo estar cubierta. No soy digna de ser vista». Esa frase, dicha con tanta convicción, le partió el corazón a Andrés. «Escúchame», dijo, y su tono era firme pero infinitamente amable. «Nadie, en ningún lugar del universo, debería estar obligado a vivir cubierto por un saco. Tienes derecho a ver la luz, y yo tengo derecho a ver a la persona a la que he liberado, ¿no crees?» Hubo un silencio. Luego, un temblor casi imperceptible, una resignación final. Andrés alzó las manos y con una delicadeza que no usaba desde que ayudaba a su esposa a ponerse el abrigo, desató los últimos nudos. El saco cayó al suelo sucio, y Andrés contuvo el aliento. Era alienígena, sin duda. Su piel era de un azul pálido, como el cielo del atardecer en un mundo de agua. Su cabello, una cascada de hilos de plata fina, caía sobre sus hombros. Pero eran sus ojos lo que le dejó sin aliento. Enormes, de un verde esmeralda profundo, estaban marcados por una profundidad de sufrimiento que ninguna persona debería conocer. Miraba el mundo como un animalito acorralado, esperando la muerte. Sus labios rojos se abrieron. Su primera palabra fue un susurro que apenas se oyó. «¿Vas a matarme?» Andrés sintió que se le encogía el alma. Negó con la cabeza lentamente, una oleada de ternura protectora inundándolo. No voy a hacerte daño. Mi nombre es Andrés. Te he traído aquí para ayudarte. ¿Tienes sed?» Ella asintió, casi sin darse cuenta. Andrés le ofreció un vaso de agua limpia. Ella lo tomó con manos temblorosas y bebió ávidamente, como si no probara el agua pura en años. Luego, él le dio un trozo de pan duro. Ella lo devoró con una urgencia desgarradora. Andrés le señaló su cama, una simple plataforma con una manta raída. «Esta noche tú duermes aquí, yo dormiré en el suelo». Ella lo miró con incredulidad. Esa simple muestra de bondad, ese sacrificio mínimo, pareció romper algo dentro de ella. Una lágrima solitaria, brillante como una perla, surcó su mejilla azul. No dijo nada, pero se acurrucó en la cama, envolviéndose en la manta como si fuera un tesoro. Por primera vez en mucho, mucho tiempo, se sintió segura. Los días se convirtieron en una rutina tranquila. Andrés compartía su escasa comida. Ella apenas hablaba, pero empezó a moverse por el taller, observando sus herramientas, sus intentos de reparar artilugios para ganar algún crédito. Una tarde, Andrés hizo un comentario tonto sobre un cliente y, para su sorpresa, escuchó un sonido. Una leve risa. Se volvió y la vio, con una mano en la boca, los ojos verdes brillando con un destello de algo que no era miedo. Era vida. Poco después, empezó a cantar. Era una melodía triste y antigua,
en una lengua que Andrés no entendía, pero que llenaba el taller de una belleza etérea. La confianza comenzó a florecer como una flor en el basurero de Caros. «Me llamo Lira», dijo una mañana, mientras Andrés soldaba una pieza. Andrés sonrió. «Lira, es un nombre precioso». Ese pequeño intercambio abrió la compuerta. Empezaron a hablar de cosas pequeñas, triviales, pero el muro entre ellos se estaba desmoronando, hasta que llegó la tormenta. Las tormentas en Caros eran eléctricas, con relámpagos verdes que desgarbaban el cielo y truenos que sacudían los cimientos de los edificios. Aquella noche, la tormenta fue particularmente feroz. Lira se despertó gritando, aterrorizada. Andrés se acercó sin tocarla, solo estando presente. «Es solo una tormenta, no te pasará nada». «No es eso», gritó ella encogida. «Es el ruido. Suena como las puertas de las mazmorras». Andrés se sentó en el suelo junto a la cama, creando una presencia calmante. Cuéntame tu historia. Estás a salvo aquí». Y entre sollozos, con el estruendo de la tormenta como telón de fondo, Lira vomitó su pasado. Su padre, un comerciante de una luna lejana, había acumulado una deuda de juego con un recaudador imperial. Para saldarla, la había vendido. Su propia hija. El emperador Kryn la había encontrado exótica, un juguete nuevo. Pero los juguetes se rompen o aburren. Cuando se cansó de ella, la declaró gastada. Le dijeron que su rostro era una afrenta, que ya no era digna de ser visto por nadie. La cubrieron con el saco y la arrojaron a un calabozo hasta que decidieron deshacerse de ella, para hacer espacio a las nuevas. La tormenta amainó fuera, pero dentro de Andrés rugía un huracán de indignación. Miró a Lira, a esos ojos verdes llenos de lágrimas, y sintió una furia fría y protectora que no sentía desde que perdió a su esposa. Se inclinó hacia adelante, y su voz era un hierro al rojo vivo, solemne y prometedor. «Escúchame, Lira. Lo juro por todo lo que soy, por la memoria de mi hogar, por la tierra. Nadie jamás volverá a ponerte un grillete, ni en tus muñecas, ni en tu alma. Eres libre, y mientras yo tenga fuerza para luchar, protegeré esa libertad». Ese juramento, hecho con una convicción absoluta, quebró el último vestigio de su cautiverio. Lira se lanzó hacia adelante y por primera vez buscó refugio en sus brazos. Él la sostuvo fuerte, acunando su cabeza contra su hombro, mientras ella sollozaba, liberando años de dolor y humillación. Lentamente, ella alzó la cabeza. Sus ojos verdes, ahora limpios de lágrimas, buscaron los suyos, y entonces, con una valentía que nació de la gratitud y de algo más, algo que crecía entre ellos, inclinó su cabeza y besó sus labios. Fue un beso tímido, lleno de pregunta y necesidad. Andrés, tras un instante de sorpresa, respondió. Fue un beso de reconexión, de humanidad compartida, de dos almas rotas encontrando consuelo. La pasión, dormida durante años en Andrés, comenzó a despertar. La cosa empezaba a escalar, el calor entre ellos crecía, sus manos buscaban el cuerpo del otro. Pero entonces Andrés se separó. Jadeaba. Su rostro era una máscara de conflicto. «No», susurró, con voz ronca. «No podemos». Lira se quedó paralizada, el rechazo golpeándola como un látigo frío. Retrocedió, su expresión de vuelta al miedo. ¿He hecho algo mal? ¿No te gusto?» «No, no es eso», dijo Andrés, corriendo una mano por su cara. Es por mi esposa». Le contó entonces. Le habló de Sara, de la enfermedad que se la llevó, del amor que compartieron, del agujero negro de dolor en el que se convirtió su vida, de cómo huyó de la tierra, de todos los recuerdos,
y acabó en este agujero infernal de planeta, sobreviviendo. Había hecho una promesa a su memoria, a sí mismo. Nunca más estaría con otra mujer. No podía traicionar eso. No aún. Lyra lo escuchó, y su miedo se transformó en una conmoción profunda. En la cultura de Kaaros, la lealtad no existía más allá de la utilidad. La idea de que alguien honrara así el amor de un ser querido, incluso después de la muerte, era inconcebible y hermoso. Su corazón se llenó de un respeto inmenso por aquel hombre. No era rechazo, era lealtad, una fidelidad tan feroz que había salvado a una extraña de la basura. Se estaba enamorando de él y ahora entendía que tendría que esperar, y estaba dispuesta a hacerlo. Lo comprendo, dijo suavemente, y lo respeto. Gracias, Andrés, por devolverme mi dignidad. Eso es más que suficiente. Sonrieron, una sonrisa triste pero llena de un nuevo entendimiento. El momento se rompió de la forma más brutal posible. La puerta del taller estalló en 1000 pedazos. 3 soldados imperiales, con armaduras relucientes y rifles de energía, irrumpieron en el espacio. Lyra gritó y se escondió detrás de Andrés instintivamente. La propiedad imperial, rugió el líder, apuntando a Lyra. El soldado que la vendió no tenía autoridad. Las órdenes eran desecharla, no venderla. ¡Entréganla! Andrés, con el corazón latiéndole con fuerza, se interpuso. Su viejo cuerpo era una barricada frágil frente al metal y la amenaza. ¿Qué más les da?, gritó, desafiante. Iban a tirarla como basura. Yo se la compré. Es libre. Nadie yace con una concubina del emperador y vive para contarlo, escupió el soldado. Aunque haya sido descartada, la ley es clara. Su existencia es una mancha en el honor de su majestad y debe ser borrada. Pero no hemos yacido, protestó Andrés. Solo la he protegido. Da igual. El soldado cargó su rifle. Antes de que esa posibilidad exista, esta mujer termina en el vertedero. Última oportunidad, humano. Entrégala. Andrés miró a los soldados, luego a Lyra, aterrorizada detrás de él. Sintió la sombra de su promesa, sintió el recuerdo de la tierra, de la libertad, de cómo la gente se alzaba contra los tiranos. En mi planeta, dijo, y su voz resonó con una fuerza nueva. Cuando un gobernante es un monstruo, la gente se rebela, se unen y acaban derrocándolo. Los soldados se rieron, una risa cruel y despectiva. Los humanos sois criaturas divertidas. Aquí nadie se rebela. El poder del emperador es absoluto. Ahora muévete. Pues por algo se empieza, gritó Andrés, y con un grito de rabia que era puro fuego, pura humanidad defendiendo lo correcto, se abalanzó sobre el soldado más cercano. Fue una pelea breve y desigual. Andrés tenía corazón, tenía coraje, pero tenía 65 años y estaba frente a máquinas de guerra entrenadas. Los golpes llovieron sobre él. Un rifle le golpeó en el costado, otro en la cabeza. Cayó al suelo, viendo estrellas, la sangre caliente corriendo por su sien. Lo último que vio fue a Lyra forcejeando y gritando su nombre, antes de que un golpe en la nuca lo sumiera en la oscuridad. Despertó entre el dolor y un hedor nauseabundo. El aire era pestilente, una mezcla agria de podredumbre y químicos. Abrió los ojos con esfuerzo. Estaba tumbado sobre un colchón de desperdicios, bajo un cielo sucio de color rojizo. Lyra estaba arrodillada a su lado, con los ojos hinchados de llorar, limpiando la sangre de su rostro con un jirón de su propio vestido. ¿Dónde estamos?, logró farfullar. En el vertedero del norte, dijo ella, su voz temblorosa pero firme.
Nos trajeron aquí. Nos tiraron. Andrés intentó incorporarse y un dolor punzante en las costillas se lo impidió. Miró a su alrededor. Era un paisaje de pesadilla. Montañas de chatarra oxidada, ríos de lodo viscoso y por todas partes el zumbido de moscas gigantes y el crujir de la basura bajo pies invisibles. Entonces, las sombras se movieron. De detrás de pilas de neumáticos y cascos de naves, emergieron figuras, hombres y mujeres, tan delgados que parecían espectros, vestidos con trapos y con la piel marcada por las toxinas. Eran los habitantes del vertedero, los parias de los parias, los que sobrevivían hurgando en la inmundicia imperial. Se acercaron con cautela, sus ojos brillando con una curiosidad famélica. Uno de ellos, un hombre mayor con una cicatriz que le cruzaba la cara, señaló a Lyra con la barbilla. Ella es una de ellas, de las del emperador. No es normal que las traigan tan lejos del palacio. Suelen deshacerse de ellas antes. Andrés, a pesar del dolor, se puso en pie tambaleándose. Se interpuso entre Lyra y la multitud, con los puños débiles apretados. «Aléjense de ella», gruñó. «No le toquen un pelo. Lucharé hasta la muerte si es necesario». Los habitantes del vertedero lo miraron, no con hostilidad, sino con una perplejidad genuina. El hombre de la cicatriz negó con la cabeza. «Nunca le tocaríamos a una concubina imperial. Está prohibido. Es propiedad. Toqueteo imperial. Sería como tocar al mismo emperador. Traería mala suerte. La muerte». Fue Lyra quien habló entonces. Se puso de pie junto a Andrés, su espalda recta, su cabeza alta. Su voz, aunque débil, era clara y cortó el aire podrido. «Ya no soy una concubina imperial». Todos la miraron. Ella continuó, con una fuerza que nacía de las palabras de Andrés, de su juramento. «Soy una mujer libre, y puedo decidir quién me toca y quién no, y a quién amo». El silencio fue absoluto. Esa declaración era tan radical, tan revolucionaria, que ni siquiera la podían procesar. En su mundo no había elección, solo órdenes y obediencia. La libertad era un concepto abstracto y peligroso. Andrés y Lyra se integraron a la fuerza en aquella comunidad de desechos. Los habitantes, aunque recelosos al principio, los aceptaron. Compartían su comida escasa. Les mostraron los lugares menos contaminados para encontrar agua. Andrés, mientras se recuperaba, intentaba hablarles. Les hablaba de la tierra, de la libertad, de que el poder de un gobernante emana del pueblo, no al revés. «Pero es inútil», Andrés dijo el hombre de la cicatriz, llamado Gor. «El emperador siempre ha estado ahí. Su poder es como la ley de la gravedad. No se puede desafiar». Una tarde, mientras el sol rojo se ponía detrás de una montaña de neumáticos usados, Andrés intentaba de nuevo convencer a un pequeño grupo. Les hablaba de dignidad, de unión. Ellos escuchaban, pero en sus ojos se veía la resignación de siglos. Lyra, que había permanecido en silencio, se acercó. Puso una mano suave en el brazo de Andrés para callarlo. «Hay solo una forma de demostrárselo», dijo en voz baja, pero todos la oyeron. «Solo hay una manera de que entiendan que el emperador no es un dios, que su autoridad es solo aire, si nosotros no la reconocemos». «¿Qué quieres decir?», preguntó Andrés, confundido. Ella lo miró, y en sus ojos verdes ardía una determinación que él no le había visto antes. «Ellos creen que nadie puede tocar lo que fue del emperador. Creen que su voluntad es absoluta, incluso sobre lo que ya ha descartado. Demuéstrales que no es así. Demuéstrales que su prohibición no tiene poder aquí». «¿Cómo?», dijo Andrés. «Tómame. Ahora. Aquí.
en lo alto de la montaña de neumáticos, donde todos puedan verlo. Andrés se quedó pasmado. La miró, buscando rastros de broma o locura. Solo encontró una seriedad absoluta. No, ya te han tomado muchas veces de maneras horribles. No sé si es apropiado. No quiero que sea. Ella interrumpió, su voz un susurro firme. No, Andrés, no muchas veces, solo una. El emperador me tomó una vez, solo una, y luego se aburrió y me descartó. Eso es lo que hace. Solo quiere ser el primero. Ser el primero es su obsesión. El resto no le importa. Andrés la miró y comprendió. No se trataba de lujuria, ni de pasión desesperada. Se trataba de un acto político, de un símbolo, de la forma más visceral y poderosa de desafío posible. Nadie, dijo él, con una voz que resonó con una verdad profunda. Nadie debería tener una primera vez así. Nadie. Exactamente, susurró ella, una sonrisa triste y valiente en sus labios. Por eso debes hacerlo, para darme la primera vez que merecía, y para que todos vean que la autoridad del emperador se quiebra cuando dejamos de creer en ella. Andrés miró a la multitud de rostros expectantes, llenos de miedo y curiosidad. Miró a Lyra, a su coraje sublime, y asintió. Su corazón, que había estado encadenado al pasado, se liberó de golpe. Sara estaría orgullosa, lo sabía, orgullosa de que él defendiera la vida, el amor, la libertad. Tienes razón, dijo, en voz más alta. Vamos a demostrarles que se puede desafiar al tirano, y vas a tener la primera vez que siempre debiste tener. La noticia corrió por el vertedero como un reguero de pólvora. Los habitantes, incrédulos, se congregaron alrededor de la gran montaña de neumáticos usados. Andrés, tomando de la mano a Lyra, comenzó a escalar. Cada paso era una declaración de intenciones. Llegaron a la cima, con el sol rojo y gigante poniente como único testigo celestial. Allí, delante de todos, Andrés la miró a los ojos, le acarició la mejilla, un gesto de infinita ternura. Y luego, con una delicadeza que era la antítesis de todo lo que ella había conocido, la tumbó sobre la goma gastada. Se besaron, no con la urgencia del deseo animal, sino con la lentitud del amor y la reverencia. Sus manos exploraron sus cuerpos. La mano arrugada de Andrés contrastaba con la piel firme y suave de Lyra. Ella sintió el verdadero amor humano por primera vez. Cuando se sintió preparada, se ofreció al humano, y él, después de tantos años, volvió a sentirse dentro de una mujer. Entonces comenzó a darle todo el amor que merecía, con respeto, pero con potencia, y a ella le encantó. ¡Qué rico! El viejo corazón de Andrés bombeaba como nunca. Esto se siente muy rico. Me gusta. Hasta que al final todo estalló en un caleidoscopio de fuegos artificiales. No puedo más. Fue un acto de posesión mutua, de entrega libre, de pura y simple humanidad triunfante. El pueblo del vertedero observó, boquiabierto, no con morbo, sino con asombro. Estaban presenciando lo imposible. Estaban viendo cómo la voluntad del emperador era pisoteada, ignorada, reducida a nada, y en sus corazones algo se encendió. Una pequeña chispa de ¿y por qué no? Unos días más tarde, en el gran palacio de mármol negro, el emperador Kryn celebraba un opulento banquete. La mesa rebosaba de manjares de 1000 mundos. De repente, un emisario, pálido y tembloroso, irrumpió en el salón. Su Majestad, disculpe la interrupción. Una multitud se acerca al palacio. Kryn, borracho de poder y vino, hizo un gesto de molestia. ¿Multitud? Que los guardias se encarguen. Aplasten a unos cuantos y los demás se dispersarán.
Pero su majestad, son demasiados, miles, vienen de los vertederos, y los encabeza un humano viejo y una de sus antiguas concubinas. Kryn se quedó helado. La cuchara de oro se le cayó de la mano. Una de sus... esa desecho azul. Era imposible, pero en sus ojos por primera vez asomó algo que no era aburrimiento o crueldad. Era miedo. La marea humana y alienígena no se detuvo. Rompió las puertas, inundó los pasillos. No llevaban armas sofisticadas. Llevaban palos, herramientas y una rabia acumulada durante generaciones. Llevaban la imagen de dos personas amándose en la cima de un mundo de basura, demostrando que él, el emperador, no era nada. La revolución no fue larga, fue implacable. El palacio cayó en horas. Kryn fue ajusticiado no por un verdugo, sino por la voluntad de un pueblo que finalmente se había visto a sí mismo en el espejo del valor de Andrés y Lyra. De las cenizas del imperio nació algo nuevo, algo esperanzador. Andrés y Lyra, los héroes improbables, se casaron en una ceremonia sencilla en los jardines del antiguo palacio, ahora abiertos a todos. No se coronaron emperadores por ambición, sino porque el pueblo les pidió que guiaran la nueva era. Y ellos, juntos, con el amor como bandera y la memoria de lo perdido y lo ganado como brújula, gobernaron de manera justa y demostraron que incluso en el lugar más sórdido, la humanidad y el amor podían florecer. ¿Qué te ha parecido la historia? ¿Te ha gustado? Cuéntamelo en los comentarios.